clase de consulta de manera presencial, no se va a grabar esa clase porque es de consulta, entonces la idea es que ustedes vengan con todas las dudas que tengan para el parcial, para el segundo parcial, y bueno, van a estar los profes Alejandro, hasta Ana, y bueno, los profes del práctico, tanto Camila como yo. Bueno, ya hay compañeros que están en la parte virtual, bueno, seguramente ya van a ir llegando los compañeros de la parte presencial. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver el proceso de reorganización nacional, un tema que, bueno, es bastante hablado, debatido en nuestra historia reciente, que es el último golpe de Estado que va de 1976 a 1983. El texto con el que trabajamos en la cátedra es de Hugo Quiroga, El tiempo del proceso, que está, digamos, en la colección de la Nueva Historia. En este caso, en este tomo, bueno, está dirigido por Juan Suriano, que es un conocido nuestro que también lo trabajamos en otros textos. Pero bueno, esto sería, o sea, todo lo que vamos a ver, todo lo que planteamos acá, está a base de este texto que es Hugo Quiroga. Seguramente van a quedar algunas otras impresiones de parte de ustedes, porque bueno, es un tema que se trabaja bastante en las escuelas de nivel secundario, bueno, en algunas otras materias también seguramente lo trabajaron, pero bueno, esto es una visión que tiene historiográfica, por supuesto, Hugo Quiroga. Bueno, antes de entrar de lleno, vamos a hacer otro repaso muy general, porque ya, bueno, en la clase anterior fue bastante claro Alejandro cuando nos contó de todo el proceso de llegar hasta el golpe de 66, que también, bueno, tiene que ver mucho con lo que pasó en el siglo XX. Esto, por supuesto, también lo habla el autor Quiroga. Él tiene una conceptualización que dice, entre el siglo XX estuvimos entre democracias y golpes de Estado. Como bien habíamos dicho también, son 6 golpes de Estado que hubo en Argentina, en el 30, en el 45, perdón, en el 43, en el 55, en el 62, en el 66, el que vimos la semana pasada, y bueno, hoy en 1976, que es el último golpe de Estado. El autor habla de que desde la década del 30 hay un fuerte militarismo en Argentina y nace el poder militar. Para algunos otros autores también hablan de un partido militar, porque no era solamente el radicalismo, el peronismo y otros partidos más chicos, sino que en la vida política de Argentina se inserta los militares y prácticamente eran como un partido también que intervenían constantemente en la vida política de Argentina, sobre todo en el siglo XX. Nosotros habíamos visto la clase pasada hasta la llegada del tercer gobierno peronista. El autor marca que en estas elecciones la fórmula Perón-Perón gana con el 49,5% de votos, o sea, un gobierno bastante apoyado por las masas. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque después, bueno, termina ese mismo gobierno, termina, digamos, con un golpe de Estado. Por supuesto, el autor dice que este Estado democrático estaba en crisis, había tensiones sociales acumuladas, que no solamente viene del periodo desde que vuelve Perón, sino de antes. Nosotros vimos el Cordobazo, por ejemplo, donde hubo una revuelta muy fuerte de parte de estudiantes y trabajadores, y eso más allá de que con el gran acuerdo nacional que habían hecho la NUCE, por un lado, y bueno, y después todo el peronismo, Perón, también había tomado posición en esa cuestión del gran acuerdo nacional. A pesar de todo eso, las tensiones siguieron, y eso, bueno, queda demostrado cuando al propio gobierno Perón, de Isabel Perón, los trabajadores le hacen unas manifestaciones, hacen grandes huelgas, casualmente cuando el ministro de Economía, Rodrigo, había hecho un ajuste bastante fuerte, bueno, y eso lleva a que después, bueno, termine como terminó lamentablemente el gobierno de Isabel Perón. Había una violencia generalizada, bueno, eso también lo vimos, ahora vamos a retomar un poquito lo que charlamos la clase anterior. Un segundito, ahí tenemos unas cuestiones técnicas. Bien, gracias.
Como le decía, bueno, más allá de toda esta situación de las tensiones que había entre las cuestiones de los trabajadores y el gobierno por la cuestión económica, también, bueno, para el autor, para Quiroga en este caso, para el año 75 había un movimiento obrero replegado, pero eso no que antes de todo eso, bueno, cuando cae el ministro de Economía Rodrigo y a la vez es expulsado del gobierno López Rega, es por una gran movilización que hay en el año 75, que ahí están viendo ustedes una imagen de trabajadores, de que, bueno, cuando cae el gobierno, perdón, López Rega y el ministro de Economía es por una movilización de los trabajadores, y por supuesto después frente a eso solamente fue movilizaciones y quedaron ahí. O sea, no es que después los trabajadores se movilizaron para oponerse al golpe de Estado. Bueno, como les decía, ahora vamos a retomar algo que estábamos viendo en la última clase, sobre todo en la pelea fuerte que había entre la tendencia y el sector, digamos, que el sindicalismo más tradicional, que por la cual nosotros habíamos dicho que Perón, en definitiva, había terminado volcándose a apoyar al sector más tradicional dentro del peronismo, y esa juventud maravillosa que fue alentada desde el exilio, empezó a ser desplazada del gobierno a partir del 1 de mayo, fundamentalmente en 1974, cuando Perón los reta como jóvenes imberbes. Pero bueno, acá le traigo un par de imágenes. ¿Se acuerdan que Alejandro había comentado que cuando asume Cámpora, viene a la Asunción, a la redundancia, Allende? Eso fue en el año 73. En Chile todavía estaba gobernando Allende. Y al lado hay una imagen ahí que también, o sea, ya, obvio, Cámpora fuera del gobierno. En el año 74, Pinochet, ya en el poder en Chile, es recibido por Perón acá en Argentina. La verdad que no sé cuáles eran las negociaciones porque obvio que era una cuestión más protocolar todo, pero bueno, hubo ahí un recibimiento, ambos ahí lo estamos viendo, ambos con vestimenta militar, pero ahí esa imagen ya muestra el giro que va tomando el gobierno en vida todavía de Perón, que eso lo vimos en la clase pasada, de esa pelea fuerte que hubo entre la tendencia, que era el sector más de izquierda dentro del movimiento peronista, y el sector más de derecha, que cuando fue la masacre de Seiza quedó muy a las claras, que estaban dispuestos a todo, y después con la creación de la AAA, que también lo vimos. Y abajo, Alejandro había hecho mención de lo que había pasado en Córdoba, con el gobernador Obregón Cano, que el 28 de febrero, acá, bueno, acá lo cito, sufre, digamos, una especie de golpe de Estado, pero por la policía de Córdoba, que se conoce en la historia como el Navarrazo. Ese Navarrazo, bueno, obvio que tenía un apoyo a nivel nacional, y Obregón Cano era un gobernador que estaba ligado a la tendencia. Casi todo su gabinete en Córdoba estaba, digamos, conformado por sectores de la izquierda peronista. Y bueno, y ahí las intervenciones que va haciendo el gobierno nacional, bueno, claramente es desplazar en aquellos gobiernos donde esté la tendencia o esté el sector más de izquierda del peronismo. Y nos venimos un poco más cerca, Miguel Ragone, no sé si ustedes escucharon a veces ese nombre, era el gobernador de la provincia de Salta. También le pasa, digamos, similar a lo que le pasó en Córdoba a Cano. En este caso, el 22 de noviembre de 1974 comienza, digamos, el fin de su gobierno, también a través de un golpe de Estado. En este caso, también entran sectores del peronismo más de derecha, y toman la casa de gobierno y lo hacen renunciar. Y cuando él había tenido un apoyo del 58% de votos, en el caso de la provincia de Salta. Y si nos venimos un poquito más cerca, no sé si escucharon una vez el nombre de Luis Aredes. Él, bueno, también, bueno, tanto Miguel Ragone como Luis Aredes fueron desaparecidos en la dictadura. Por eso son conocidos en el caso, cuando hablemos ya de derechos humanos. En el caso de Luis Aredes, él era intendente de Libertador General San Martín. Él tuvo, digamos, para su gestión, fue uno de los, creo que si no mal recuerdo, fue el único intendente que se animó a cobrarle un impuesto a la empresa Ledesma. Y eso, por supuesto, fue una condena a muerte, vamos a decir así, porque bueno, terminó desaparecido en el año 77, si no mal recuerdo.
pero también fue intervenido su gobierno, no terminó. Eso, bueno, hay mucho para investigar, por supuesto, acá en Jujuy, porque en el caso de Luis Aré se conoce más que nada por la política de derechos humanos, que fue desaparecido. Hay una película, Sol de Noche, se los recomiendo, donde cuentan la historia de su compañera, que ella era parte de las Madres de Plaza de Mayo, toda la lucha que tuvo que dar el Ledesma para tratar de llevar adelante esa lucha por la aparición de su marido, que en definitiva no apareció nunca, pero también fue acusado de infiltración marxista, como dice ahí el texto, y él en el año 74 tiene que renunciar. También renuncia. Es más, el sindicato, que en ese momento lo dirigía un sector de izquierda, el sindicato de Ledesma, también es barrido así literalmente, y lo sacan y bueno, interviene en el sindicato. Lo que habría que ver qué posición habrá tomado el gobierno de la provincia, porque en ese momento era un gobierno democrático, pero bueno, directamente fue intervenido en el caso de la Intendencia del Libertador General San Martín. Pero bueno, eso quería comentar. Bueno, hay como imágenes del giro por llegar, porque en realidad vamos viendo de cómo este sector de derecha se viene imponiendo desde antes del golpe de Estado. Ni hablar, bueno, que también habíamos mencionado, cuando firman un decreto para que las Fuerzas Armadas, en este caso encabezado por el después futuro presidente de facto, que es Videla, interviene fuertemente en Tucumán con el famoso Operativo Independencia en el año 75, donde, bueno, prácticamente barren con la guerrilla del ERP, que es donde tenían la intervención más fuerte de este sector guerrillero. Bueno, ahora seguimos con lo que dije recién, era como un aporte para darle una continuidad a lo que vimos en la clase pasada. Sí, sí, exactamente. Marcos anuncia, digamos, un giro que en realidad no era solamente porque el gobierno peronista eran de derecha, sino que ya había en el aire una cuestión de que de alguna manera había que cerrar el proceso que se había abierto en el Cordobazo. Bueno, Quiroga nos habla que el golpe tenía las puertas abiertas. O sea, con todo esto que venimos mencionando, más allá de que el movimiento obrero, como les decía en un momento en el 75, con movilizaciones y todo, logran que caiga el gobierno, el ministro de Economía, Rodrigo, pero eso no significó poder detener lo que se venía. Para que tengan en cuenta, acá es una cita que saqué del texto. Este es Ricardo Balbín, era uno de los dirigentes muy importantes que tenía el radicalismo para esa época. Él lo dice claramente: cuando se descompone el Estado, se descompone la sociedad. No hay términos medios. De compuesto arriba, como una vertiente, se van destruyendo las estructuras de una sociedad. O sea, ya o sea, aparte de esta cita, bueno, hay otras citas también que tenemos en el texto de este dirigente radical, donde evidentemente estaba a las puertas, como dice el golpe de Estado. Y acá, bueno, hay un apartado, y bueno, como somos una cátedra que estamos dentro de comunicación social, no quería dejar pasar del rol que juega la prensa escrita, sobre todo en el golpe de Estado. Seguramente ustedes lo saben, pero bueno, no está más mal volver a recordar. Primero, hay un apoyo franco y abierto al advenimiento del nuevo régimen de parte de la gran prensa, digamos, tanto, por ejemplo, Clarín, La Nación, bueno, la prensa, que también es un diario de la época. Acá hay una cita del caso de Clarín, dice: el reemplazo del elenco gubernamental y la sustitución de un régimen agotado abren perspectiva en la que es dable depositar la hasta defraudada confianza de los argentinos. O sea, claramente estos diarios tienen una perspectiva por la positiva para el golpe de Estado que estaba en curso, que eso fue en 1976, el 24 de marzo de 1976. Bueno, en el caso de la prensa habla de orden, seguridad y confianza, siempre pensando en la cuestión económica, muchas veces los grandes medios de comunicación, porque para ello, cuando no hay orden, no hay seguridad también financiera, y por ende no hay confianza para las inversiones que siempre hablan los grandes capitales. Pero bueno, esto para tener, seguro, cuando vayan a leer un poco más el texto, ahí van a encontrar otras cuestiones importantes que hacen referencia a la prensa escrita.
Bueno, por supuesto, no solamente la prensa escrita, sino que también están en los medios de comunicación en ese momento. Bueno, ya vamos de lleno a entrar a ver qué es lo que pasa con los que toman el poder. Hay una estrategia discursiva de parte de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, todos los golpes de Estado buscaban una legitimación, no fue, digamos, el primero, sino siempre se buscaba que haya un apoyo de parte de la sociedad. En este caso, bueno, el escenario político era muy diferente a los otros golpes de Estado porque se venía de un cordobazo, por ejemplo, y eso hace que también había mucha ebullición por abajo, los trabajadores, los estudiantes, la juventud, estaba, digamos, en otra posición y creo que por eso, esto ya es una posición más personal, creo que por eso también es cómo responde o cómo actúa el último golpe de Estado fuertemente contra la sociedad. Bueno, los militares, para legitimar su llegada al poder, ellos decían que había un vacío de poder, valga la redundancia, porque bueno, el último gobierno peronista no podía dominar la situación, fundamentalmente eso queda a la vista cuando convocan a las Fuerzas Armadas, como yo les decía, en el operativo Independencia. El autor habla hace mención de un término que eso también no solamente para la década del 70, sino para todo, por lo menos de la década del 30 hasta el 83, del pretorianismo. Él habla de que la sociedad prácticamente había creado una cultura entre los civiles y los militares, donde, bueno, las Fuerzas Armadas estaban totalmente politizadas y tenían una participación constante en el sistema político. Ese término lo trabaja el autor, que para que lo tengan en cuenta, lo cité porque me parece importante, porque más allá de que en otros textos vimos que siempre está presente esta cuestión de que los militares tuvieron una intervención fuerte en la sociedad en la década del 30 y 70, 80, pero el autor habla del pretorianismo, por eso lo había citado para que lo tengan en cuenta. Bueno, avancemos. Bueno, vamos a ver qué objetivo tenían este nuevo orden, que como yo les dije había comenzado en el 76, marzo del 76. El autor habla de una misión originaria que era fundar un sistema político estable, fiscalizado por el poder militar. ¿A qué hace referencia? Por un lado, bueno, fundamentalmente siempre, no solamente acá en Argentina, ¿no? Sino si uno se pone a pensar en los otros golpes de Estado que hubo en Latinoamérica, por ejemplo en Chile, los militares siempre tienen ese objetivo de estar a largo plazo y tratar de crear, digamos, la posibilidad de que ellos mismos, cuando se retiren, puedan tener un control sobre la sociedad. En el caso de Pinochet es un ejemplo que lo pudo llevar adelante. Él, por ejemplo, cuando se retira como el mandatario de la dictadura de Chile, él pasa a ser senador vitalicio. O sea, él, por eso no logran juzgarlo muchas veces, sino desde afuera, desde España, es donde recibe, digamos, toda la condena, por lo menos desde la justicia, pero esa era más o menos la idea también que tenían los militares argentinos. Había dos objetivos, uno a largo plazo y otro inmediato. Todo esto lo que yo menciono, lo que pongo son citas que saco el texto, ¿no? O sea, para tener en cuenta. Como decía, a largo plazo, bueno, una inserción de las Fuerzas Armadas en el sistema político con el objetivo de su participación en las tomas de decisiones. Por supuesto, los militares, pensando que más allá de que termine su proceso de reorganización nacional, puedan tener también inserción en la vida política. Después ya vamos a ver otras cuestiones más adelante con este tema. También, bueno, ponen en marcha un plan de reforma económica y de disciplinamiento social. Eso es fundamental, que el autor, más adelante también vamos a ver, pero son dos políticas que realmente los llevaron a fondo y que se puede decir que la cumplieron. Obvio que también eso los llevó después a tener sus consecuencias políticas. Reitero, la reforma económica y el disciplinamiento social. Y ahí, bueno, en este objetivo inmediato, por un lado, tenemos que a través del Ministerio de Economía, que era Martínez de Oz, así rápidamente también contarles que Martínez de Oz, él era un empresario
que manejaba, era parte, digamos, de directorios de grandes empresas muy importantes, y por supuesto había estudiado en Estados Unidos, tenía, digamos, se puede decir que dentro de la historia argentina, visto que siempre se habla del neoliberalismo, sobre todo en la década del 90 es muy fuerte. Bueno, con Martínez de Hoz se puede decir que se puso en marcha el neoliberalismo en la Argentina. Bueno, y habla que había un Estado subsidiario con una apertura económica y el liderazgo, por supuesto, de los sectores concentrados de la economía, en especial el financiero. Y después, bueno, por supuesto, lo inmediato también, como dentro del plan del objetivo inmediato, que era el plan represivo para eliminar las organizaciones guerrilleras, actores políticos y gremiales. En el caso de las organizaciones guerrilleras, hay que tener en cuenta que ya cuando inicia la dictadura, no había una presencia fuerte de la guerrilla, salvo en la parte urbana, donde había algunos atentados de algunos sectores de Montonero. El ERP prácticamente antes del golpe ya había sido derrotado. Ya en el 76 casi toda la cúpula del ERP había sido detenida, desaparecida, salvo el más conocido como Gorriarán Merlo. Él logra escapar y bueno, después termina en Cuba. Algunos terminan en Italia, la cúpula del ERP, y bueno, los de Montonero también algunos logran escapar, pero gran parte de la guerrilla ya había sido eliminada antes del golpe de Estado. Los que sí son atacados fuertemente son los actores políticos, como dice, que son de otros sectores, partidos que eran de izquierda, pero que no eran guerrilleros, como el Partido Comunista, el PCR, los partidos también, el PST, que es un partido trotskista, que había en ese momento, y ni hablar los sectores gremiales, porque para, para que tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, acá en Jujuy, cuando hablamos de la noche del apagón, tiene que ver con eso. O sea, había una lista bastante larga de parte de los sectores patronales, que eran delegados, algunos de secciones, otros del sindicato, que fueron desaparecidos. Y eso no solamente pasó acá en Jujuy, sino en todas las grandes empresas como en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, donde, bueno, los sectores gremiales fueron, sobre todo los sectores que venían organizados desde abajo, ¿no? Obvio que también los sectores sindicales del más peronista tradicional fueron detenidos, pero no desaparecidos. Un caso emblemático, por ejemplo, de Moyano, que él en ese momento era de la juventud peronista, que fue de parte detenido todo, pero no, nunca fue, digamos, más allá de que eso. Pero después todo el sector más de izquierda dentro del movimiento obrero prácticamente fue desaparecido. Y después cuando uno va a ver los datos estadísticos de los 30.000 desaparecidos, el 70% son de trabajadores. Después vienen los estudiantes, profesionales, y ahí, bueno, vemos que más allá que el argumento fuerte de la dictadura, la última dictadura, era que era atacar la guerrilla, pero en definitiva era más que nada atacar a ese movimiento obrero que no lo podían disciplinar, a pesar que volvió el general Perón con el Gran Acuerdo Nacional, que era una de las cosas que tratar de ponerlo en caja al movimiento obrero, no pudieron hacer eso, y bueno, después termina, digamos, como termina, lamentablemente, los sectores trabajadores siendo los más afectados, porque fue la desaparición física. Bueno, seguimos con los objetivos del nuevo orden. Estos tenían, digamos, un armazón jurídico institucional que articulaba, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, porque nosotros sabemos que cuando estamos en democracia, incluso hoy, la Carta Magna que nos rige es la Constitución Nacional. ¿Ellos qué es lo que hacen? Desconocen la Constitución y plantean, por supuesto, también un orden jurídico. Por ejemplo, tenían el acta, que se conoce, eso hace mención Quiroga, y el estatuto del proceso de reorganización nacional. Estos establecían, por un lado, un cuerpo colegiado, que era la Junta Militar, que era el órgano supremo del Estado, y a la vez era un órgano unipersonal, donde estaba el presidente de la nación, como ejecutor de las grandes políticas trazadas por el orden supremo, que era la Junta Militar. Esto es importante tener en cuenta porque en los otros golpes de Estado no había una junta militar. Y en este caso, esa junta militar estaban representadas las tres fuerzas que tiene el Estado argentino, que es la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército. Entonces, eso ellos lo habían hecho en un estatuto, que ese estatuto era, que fundamentaba de cómo se tenía que hacer la reorganización nacional, el proceso de reorganización nacional. Y por supuesto, como nosotros somos un país presidencialista,
ellos a través de esto, por supuesto, ahí cuando hablamos del órgano unipersonal, es el presidente de la nación. Ahora, de las tres fuerzas, la que tenía más poder, digamos, dentro de todo esto, eran el ejército. Es por eso que cuando durante todo el proceso, ya vamos a ver, son cuatro, acá me adelanto un poquito, después vuelvo. Ahí están los cuatro militares que están en todo el proceso de la reorganización nacional: Videla, Viola, Galtieri y Viñone. Bueno, los cuatro pertenecen al ejército. Y eso demuestra la fuerza que tenían ellos. Es más, a la hora de repartirse el poder en las provincias, las gobernaciones que más ocupó fue el ejército también, para tener en cuenta. Bueno, por supuesto, como yo les decía, la Junta Militar se arrogó tener el poder constituyente y desconocen la Constitución Nacional y la organización jurídica del régimen lo pone fin a lo que se conoce como el Estado de Derecho. Eso, bueno, sabemos que cuando no había ningún tipo de Estado de Derecho, desaparecen todas las cuestiones democráticas, que ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, la flamante Junta Militar de 1976 estaba integrada primero por Jorge Rafael Videla, después tenemos el almirante Eduardo Macera, el brigadier Orlando Agosti, que eran, digamos, los tres integrantes de la Junta Militar. Estos, por supuesto, caducaron el mandato constitucional del presidente, los gobernadores, disolvieron el Congreso de la Nación, las legislaturas provinciales, removieron los miembros de la Corte Suprema. Eso no quiere decir que la Corte Suprema o la parte judicial haya desaparecido. Es más, después también se acusa a varios sectores de la justicia que son cómplices de la dictadura, pero si ellos disuelven la Corte Suprema, que es el órgano máximo de la justicia, seguramente después, bueno, ellos van armando ahí su propio, entre comillas, justicia, pero bueno, a la vez suspenden todas las actividades políticas y gremiales. Como todo, eso sí podemos decir que es similar a las otras dictaduras, porque los partidos políticos dejan de funcionar, sobre todo los partidos más grandes, tanto el radical como el peronista, bueno, el Partido Socialista que estaba en ese momento, el Partido Comunista, y los partidos de izquierda directamente ya lo venían persiguiendo en el propio gobierno de Perón. O sea, le ponían bomba, todo. Entonces, pero en este caso, todos los partidos democráticos, vamos a decir así, pierden, digamos, su actividad en este proceso. Y ni hablar los gremios, que muchos gremios estaban intervenidos también por militares, o sea, se pusieron a la cabeza estos militares. Bueno, en resumen, ¿cuál eran, eso también el autor tiene muchos esquemas dentro del texto. En resumen, los objetivos básicos del proceso de reorganización nacional: por un lado, era la restitución de los valores esenciales del Estado. Creo que en otro momento también lo dijimos, uno de los objetivos de los militares era la cuestión esto, bueno, no olvidemos, eso también lo mencionamos en la clase pasada, de que estamos dentro de un contexto internacional de Guerra Fría. Entonces siempre los militares, ellos se arrogaron que venían a defender todo el orden occidental y cristiano, y bueno, tiene que ver por ahí las cuestiones esenciales del Estado. Está hablando de un Estado netamente liberal, capitalista, y bueno, entonces ellos eran como los defensores, porque ¿qué pasaba? Se avanzaba el cuco comunista, obvio que cae todos estos valores desde el Estado, como lo veían ellos. Erradicar la subversión, que eso fue, digamos, uno de los objetivos importantes para la última dictadura. Y reitero esta idea, ¿no? La subversión para ellos no era solamente la guerrilla, ¿no? Sino que claramente también para ellos la subversión estaban en los gremios y en los partidos políticos. Y ahí volviendo a algo que hice mención hace rato de Balbín, este dirigente radical en algún momento dijo que había una guerrilla fabril. O sea, también es como dando un argumento de que la guerrilla estaba también dentro de las fábricas. Y bueno, obvio que los obreros no habían tomado armas, sino lo que tenían era su organización y la defensa sobre todo, porque siempre lo que atacaban con el Rodrigazo, después cuando llegan los militares en el 76 atacan los salarios, los despidos. Entonces la defensa de ella era eso, pero no es que había una guerrilla también dentro de la fábrica.
Bueno, después la promoción del desarrollo económico, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, también más desarrollado, de cómo había una reestructuración del Estado desde el punto de vista económico, y la posterior instauración de una democracia republicana, que es el objetivo a largo plazo que habíamos dicho al principio, que tenían estos militares. Por supuesto, ellos como sujetos importantes, estos militares, para controlar, digamos, esa democracia republicana. Bueno, y ahí, bueno, después mencionamos lo que les decía hace rato. Videla está de 1976 a 1981. Viola está solamente ni un año llega, 1981. Galtieri está de 1981 al 82, que creo que está lo que dura la guerra de Malvinas, que ya vamos a ver eso. Y Viñone está del 82 hasta el 83, que es, digamos, el militar de transición hacia la democracia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. Vamos a ver un poco el gobierno de Rafael Videla, que en esto vamos a determinar un poco más porque es el militar que está más tiempo en el gobierno. Por un lado, bueno, las Fuerzas Armadas permanecieron unidas sin fisura en su primer momento, ¿no? Por el único objetivo de la lucha contra la subversión. Siempre en el texto sale esta idea de la lucha contra la subversión. El plan económico, como habíamos dicho, de Martínez de Oz, el único plan político que tenían las Fuerzas Armadas, lo impulsaron con coherencia y continuidad. Ya vamos a ir viendo. Había dos proyectos dentro de los propios militares. Tenemos el proyecto nacional, ideado por Díaz Besone, que es que está en blanco y negro ahí que es menos conocido dentro de todo el proceso militar. Él estaba en el Ministerio de Planeamiento y era un proyecto de corte corporativista, que eso ya lo vimos varias veces en otros, sobre todo en el golpe del 30, donde había una idea de hacer un Estado corporativo, y que bueno, que en este caso ellos siempre hablan de iluminar, de alumbrar una nueva república. Y ahí, bueno, vamos a desarrollar un poquito estos dos proyectos que hubo. Por un lado, el liberal, que representa el Martínez de Oz, y el otro, el nacionalista, que es este militar que es Díaz Bacene. En el caso del liberal, la idea era tener una economía con perspectiva totalmente liberal y monetarista. Ahí hace rato habíamos hecho mención de que tenía una participación muy fuerte del sector financiero. Ya vamos a ver también eso repercute con la famosa deuda externa, ya vamos a ver con números. Y en el caso de Díaz Besone, desarrolla ideas de corte cooperativista, vuelvo a reiterar esto, ambos proyectos impulsados por los militares, por supuesto. Esto a tenerlo en cuenta porque muchas veces otros autores, yo la primera vez que lo trabajo con este tema del corte nacionalista, porque siempre la última dictadura pasó como que es la que viene a instalar el neoliberalismo en Argentina, y en los hechos es así, pero muchas veces no se tiene en cuenta que hubo otro proyecto dentro de la propia dictadura, que en este caso, que era el sector más nacionalista y que quería hacer una cuestión más corporativista. Y a la vez, y acá vemos, para dejar bien presente, de que sí hubo un apoyo abiertamente de los sectores civiles, no solamente como habíamos visto en el principio en el caso de los diarios, la prensa escrita. Y acá vemos, por ejemplo, los civiles y su proyecto en el Estado autoritario. Este concepto de Estado autoritario también lo trabaja bastante el autor, lo menciona muchas veces en el texto. Y ¿qué habían hecho estos sectores civiles? Que ya vamos a ver, no son cualquier sector civil, ¿no? El Movimiento de Opinión Nacional, que estaba impulsado por Jorge Aguado, que era el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires, que es la CARVAP, que bueno, también cuando hace un par de años salió, digamos, la lucha entre el campo y el gobierno, estos sectores estaban bastante presentes. El plan era generar un movimiento de opinión de apoyo cívico al proceso, que acompañe en su gestión de gobierno militar. Bueno, como ustedes sabrán, bueno, este Aguado es parte de los sectores del campo, como los empresarios del campo, y a la vez había llegado a ocupar un cargo como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahí vemos cómo está, digamos, esta convivencia que hay entre los militares y el sector civil. Vuelvo a reiterar, no cualquier sector civil, ¿no? Estos eran empresarios del campo. Bueno, arriba lo tenemos en la foto acá de la diapositiva, lo tenemos a Martínez de Oz.
es el economista estrella que tuvo Videla, y casi todo el golpe de Estado del 76, porque también perdón, es el que más tiempo está en ese cargo. Y después, bueno, al medio, como le decía, es Díaz Besone, que es el militar más de corte nacionalista que tenía el gobierno. Y abajo está este civil, este empresario, Jorge Aguado, como les decía, que no solamente precedía, digamos, la CARVAP, sino que también en algún momento fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, continuemos con el gobierno de Videla. Hay algunas cosas que se van a repetir y que venimos planteando, pero que son importantes tener en cuenta. Vamos con las bases políticas y después vamos a ver las transformaciones económicas en el gobierno de Videla. Por un lado, el, el autor habla de unidad nacional. La propuesta alrededor de 2 puntos. El diálogo como forma de organizar el consenso del orden autoritario y en segundo término, la renovación de la clase dirigente. Esta propuesta no definía los pasos concretos de implementación, ni una política de alianza. ¿Qué quiere decir acá? Los militares, más allá que había una persecución feroz sobre aquellos que estaban en contra de todo este proceso, buscaba dialogar con sectores políticos, con sectores empresariales, para armar, digamos, lo que ellos tenían como horizonte, que era renovar esa nueva clase dirigente, porque ellos querían, después en un momento se plantean también hacer un partido, una especie, el autor habla, Quiroga hace mención como querían hacer algo como pasó en la década del 30, cuando cuando Justo logra hacer una alianza con sectores políticos y terminan gobernando. Pero bueno, no, nunca lo pudieron implementar. Después, en 1979, las Fuerzas Armadas dieron a conocer las bases políticas del proceso, que es lo que hablábamos hace rato. Era una especie de reglas que debía operar el régimen militar. Un nuevo orden político se fundaría en una solución pactada, consensual, confluir con fuerzas políticas en una convergencia cívico-militar. Siempre estuvo presente esta idea a largo plazo, ese es el objetivo a largo plazo que habíamos hecho mención al principio, de que cuando ellos se retiren puedan tener, digamos, lo que se dice, para un nuevo partido, para fundar esa república que decían ellos, donde estén los civiles y los militares. Por supuesto, la visión que tenían ellos es que no había cabida para las ideas totalitarias, ellos no se consideran totalitarios, lo que fomentan, por ejemplo, la lucha de clase, ahí se hace referencia al marxismo sobre todo, y están en contra de la propiedad colectiva. Eso siempre los militares, ¿no? Y bueno, acá dice la propiedad colectiva de los medios de producción. Ahí, bueno, claramente es un ataque contra las ideas, más que nada del socialismo, el marxismo, que ellos te dejan bien presente eso, si hay una futura alianza entre lo cívico y lo militar, esas ideas no tienen cabida dentro de ese proyecto político. Bueno, pasemos a las transformaciones económicas. Hubo un cambio radical, dice Quiroga, en los 4 primeros años del régimen militar, un proceso de acumulación concentrado en el mercado financiero. Esto ya es la segunda o tercera vez que lo menciono. Dentro de lo que es la economía capitalista, están los sectores empresariales e industriales, están los sectores, bueno, en este caso la burguesía del campo, que es muy importante para la Argentina, y acá juega un rol otro sector capital, digamos, dentro del Estado, que es el mercado financiero. Y a la vez también una apertura económica muy grande. Bueno, en un primer momento hay una paridad cambiaria en referencia al peso argentino con el dólar. Eso también en la década del 90 sucede. Se daña fuertemente la industria nacional. Ya vamos a ver también ese tema. Una caída notable del salario, que es el ataque, como no había ningún tipo de protesta de parte de los trabajadores, pueden atacar ferozmente los salarios. O sea, es terrible, digamos, cómo cae el salario en la década del 70. Y por supuesto, se comprime el mercado interno. ¿Qué pasa con eso? Ahí hay 3 cosas que se combinan. La especulación financiera, la caída de la demanda y el mercado interno. Y bueno, el tema del cierre de algunas industrias. Una de las cosas que hace el régimen militar es abrir la economía. Entran muchas cosas
industriales sobre todo, del exterior. Y eso hace, por supuesto, que la industria argentina que había no pueda competir con esos bienes que entraban del extranjero. Y eso, digamos, una de las cosas de estas transformaciones económicas fundamental, cuando se abre la apertura económica, hace referencia a eso. Y por ende, eso daña a la industria nacional. Acá, acá con respecto a lo financiero, y esto me sorprendió cuando estaba preparando esta clase, en el caso de los plazos fijos de 7 días. O sea, normalmente uno, bueno, lo que tiene la suerte en algún momento de tener plazo fijo es por un año. Pero era tanto a la especulación financiera que se había generado en este tiempo que solamente se podía hacer, había una opción de hacerlo por 7 días. Y eso, miren, hago un paréntesis acá, ¿no? Me sorprendió el otro día, vi en la tele que actualmente se está haciendo lo mismo. O sea, vi que ahí había un periodista conocido, creo que de América, donde decía, bueno, que a veces uno tiene fecha para pagar, decía él, tiene la fecha para pagar el alquiler, pero antes de pagar ese, podés invertirlo por 7 días eso y bueno, te deja unos pesos. O sea, a mí me sorprendió o sea, lo que había visto y después armando esta clase de cómo había una especulación financiera y bueno, hoy estamos así, hay inflación todos los meses y bueno, y esto también, en ese momento también había una inflación alta en la década del 70 y no, era imposible protestar porque bueno, imagínense en un gobierno dictatorial, es medio imposible salir a hacer una protesta porque para darle un ejemplo, los alumnos en el año 76 se habían animado, alumnos secundarios, a hacer una marcha por un boleto estudiantil, terminan desaparecidos casi todos los dirigentes que eran presidentes de los centros estudiantes de La Plata. O sea, imagínense, era imposible salir a hacer una marcha. La CGT recién convoca un paro, ahora vamos a ver enseguida, en el 80-81. O sea, no había ningún tipo de movilización, protesta. Entonces, el disciplinamiento social, como decía el autor, realmente se siente. Y eso hace que avance todas estas medidas económicas y se pueda hacer una transformación muy fuerte en economía, fundamentalmente. Bueno, esta reestructuración económica, como decimos, favorece centralmente a aquellos grupos concentrados, no solamente al sector financiero, sino a las grandes empresas que podían hacer frente a todos estos ajustes. Los que son afectados son los que nosotros conocemos popularmente como las pymes, las industrias más, más pequeñas, y bueno, los grupos concentrados son los que se favorecen de todo este momento. Bueno, sigamos con lo económico y acá, bueno, algo que ya conocemos un poco más, la deuda externa. Acá vamos a leer algo que hace mención el autor. Ahí, bueno, le puso una imagen de cómo crece la deuda externa desde Isabel Perón, bueno, después hasta Néstor y Cristina, y bueno, ahí claramente hay de momentos se paga y baja un poco y bueno, después crece de nuevo. Pero por ejemplo, con Martínez de Oz empieza el endeudamiento muy fuerte. O sea, hay números claramente que cuando inicia el golpe de Estado estaba entre 4.800 millones de dólares y después cuando se va, digamos, el golpe de Estado, hay 48 millones de dólares, 48 mil millones de dólares que se debía. O sea, la deuda creció bastante, pero hay algo que un poco se menciona, bueno, en este caso el autor tampoco lo menciona, pero gran parte de esa deuda era privada y que después por un decreto, que en ese momento, un conocido después de la década del 90, Cavallo, presidía el Banco Central de la Argentina por un decreto, se pasa toda la deuda privada y se convierte en deuda pública. Y que eso, bueno, después no lo revisa ningún presidente, pasando, digamos, en la época democrática, y bueno, y siguió creciendo la deuda externa. Pero casualmente toda esta especulación que decíamos hace rato cuando hablábamos del sector financiero tiene que ver, porque en ese momento había muchos dólares rondando por el mundo, y bueno, y era fácil pedirlos, y bueno, y un gobierno como el que teníamos en ese momento, accedía a estos préstamos que después, bueno, nunca se devolvió y se terminó, digamos, generando esta deuda externa. Bueno, vamos a ver que empieza a generar un poco de crítica toda esta reestructuración fuerte que hubo en materia económica de parte del... Estamos en el gobierno de Videla todavía, ¿no?
En el interior de las propias fuerzas hay una crítica de parte del ejército, sobre todo la Dirección General de Fabricaciones Militares, por la política de privatizaciones que estaba empezando a querer llevar adelante en el caso de Martínez de Oz. Y nosotros lo vivimos esto en la década del 90 muy cerca. Bueno, algunos que son de Palpalá deben conocer mucho más. Casualmente, la Dirección General de Fabricaciones Militares es el que llevaba adelante lo que es Alto Horno Zapla. Y bueno, y estos militares, que eran parte del proceso, ya veían una política de privatización y que eso, bueno, se termina de hacer, digamos, realidad en la década del 90 y bueno, y Alto Hornos Zapla fue parte de eso, que lamentablemente se termina privatizando una gran empresa que teníamos. También había críticas de parte de cómo se venía actuando económicamente de la aeronáutica y la marina. Ahí ustedes ven que claramente, más allá de que era una junta militar, como habíamos dicho, un cuerpo colegiado, y que tenía más fuerza de decisión era el sector del ejército. Y es el que termina, digamos, sosteniendo también a Martínez de Oz. El comandante del ejército, Viola, miren, ahí ya Viola estaba como comandante del ejército, también es uno de los que hace una crítica al gobierno militar con respecto a la economía, porque no, por un lado que no pueden contener la inflación, persistía aún la recesión industrial que recién hacemos mención, y ni hablar la cuestión salarial. O sea, estaban los salarios bajos, había una inflación y bueno, encima había cierre de industrias y una apertura enorme para productos que venían del extranjero, que eso era imposible competir con esos productos, manufacturados sobre todo. Bueno, la Iglesia Católica, que también en algún momento, sobre todo la cúpula, apoyó fuertemente a la dictadura, empieza también a levantar un poco la cabeza y a hacer críticas en un documento que acá el autor lo menciona, que la paz es obra de todos, apunta sobre todo al problema que tenían las familias con respecto a la inflación, con la inflación, la cuestión salarial que había. Todavía no podemos hablar de una alta desocupación, pero sí, ya de a poco se empieza a denotar, digamos, el problema social. Bueno, eh, también, bueno, empieza la crítica de parte sindical, la parte política. Bueno, los radicales, peronistas, todavía está el sector intransigente, demócratas cristianos y, bueno, los socialistas. Frente a toda esta situación, lo mismo Martínez de Oz se mantuvo en el poder. Como les decía hace rato, había un apoyo abierto del caso de Videla y ni hablar de los sectores financieros, que es lo que más se beneficiaron de todo esto. El único proyecto político, según el autor, que tenía Videla era el económico. Fue coherente a la hora de aplicarlo y, por supuesto, como hacía mención hace rato, el plan estructural, el plan era reestructurar el sistema capitalista argentino de toda la cuestión económica, que le decía que se conoce como el neoliberalismo, que es la implementación del neoliberalismo en nuestro país y bueno, en toda América Latina se viene implementando. En Chile también el sector de Pinochet también aplica fuertemente este plan neoliberal que no era solamente para Argentina, que ya vamos a ver después un ejemplo cuando hablemos de las Malvinas, con lo que había pasado y estaba pasando en otros países también del primer mundo, con este plan de neoliberal. Bueno, vamos a una de las cuestiones que empezó, digamos, a hacerse fuerte dentro de todo este proceso dictatorial, y que el autor lo trabaja bastante, que es la violación organizada de los derechos humanos. Eh, las Fuerzas Armadas habían armado un sistema represivo basado en la intimidación, la tortura, la muerte, la desaparición de personas. Esto cuando hablamos de un sistema represivo y sistemático, hay que pensarlo de que había un plan realmente, cuando uno de los objetivos que habíamos mencionado al principio era atacar, disciplinar a la sociedad. Y realmente había un plan de parte de los militares y de todas las fuerzas, por supuesto. El autor habla de un plan criminal
Después, bueno, este término también fue utilizado, según el autor, en las acusaciones que le hacen a los comandantes a la hora de llevarlo a la justicia, tanto en la Cámara Federal como en la Corte Suprema. Pero realmente había un plan, o sea, yo hace rato había hecho mención, para dar un ejemplo, de lo que había pasado con los estudiantes de La Plata, en la famosa Noche de los Lápices, y investigadores, hay investigaciones que en realidad en ese mes desaparecieron muchos estudiantes secundarios y se conocía como el operativo blanco. Incluso nosotros acá en Jujuy, en la escuela industrial de acá de San Salvador y en la escuela normal del Libertador General San Martín, también fueron detenidos estudiantes del nivel secundario, que centralmente eran atacados los centros de estudiantes. En ese sentido se hace referencia a que hay un plan. O sea, cuando ellos pensaban, no lo pensaban en el sentido solamente en los lugares como Córdoba, Buenos Aires, sino a nivel nacional. Y era realmente para atacar y disciplinarlo, que eso es importante tenerlo en cuenta. Como les decía, el autor trabaja bastante este término de el Estado autoritario, terrorista, que también se lo conoce, que organizó centros clandestinos de detención. Eso, acá en Jujuy, bueno, tenemos uno en Guerrero, que ahí había, digamos que, después, bueno, normalmente en lugares como en fábricas grandes, en la Ford también, por ejemplo, había, la misma empresa le había dado un lugar para que armen estos centros clandestinos de detención. Bueno, después la ESMA es lo más conocido. Grupo de operaciones secretos, bueno, esos son los famosos que entran en las horas de las noches, secuestran y que realmente son parte de las Fuerzas Armadas, que son los oficiales, de los suboficiales para arriba. O sea, tienen, digamos, dentro de lo que decimos el plan criminal, objetivos de desaparecer, como dice acá, a través del sistema de detención y desaparición física de las personas. ¿Cuál era el argumento de los militares para llevar adelante toda esta política? Para ello había una guerra sucia no convencional, y que esto se puede también ensamblar con lo que habíamos visto de la doctrina de seguridad nacional, porque el enemigo era interno ya. El enemigo no era otro ejército fuera de las fronteras, sino que el enemigo eh, era interno, y ahí cuando habla de una guerra no convencional, ellos hacen referencia de los ataques guerrilleros y todo esto que había, pero bueno, como habíamos hecho mención, ya para este periodo, ya del 76 en adelante, casi la guerrilla estaba totalmente derrotada. Eh, a la vez ellos dicen que ahí, bueno, toman un argumento también los militares, que ellos habían sido convocados en un momento democrático, que ellos hablan de 1975, por un gobierno constitucional. Entonces ellos argumentan también que lo que ellos estaban haciendo, ya le habían pedido un gobierno democrático, o sea, de atacar sistemáticamente a la subversión, a las personas que realmente no entraban dentro. Y esto lo cita el autor, que también ya en plena democracia, este argumento lo utiliza Martín Balsa, que en algún momento fue, no me acuerdo si fue ministro de Menem, jefe del ejército, ¿no? En el periodo de Menem, y bueno, y él, a pesar de, estamos hablando de la década del 90, sigue utilizando esos argumentos, porque ellos, bueno, los militares están convencidos que ellos estaban defendiendo los intereses de la patria, como dicen ellos. Pero bueno, son los argumentos que utilizaban. El silencio. ¿Qué pasa con el tema del silencio? El autor habla de un silencio generalizado de la sociedad, que es como una conducta que hubo, digamos, obvio que si hay una cuestión de ataque sistemático de parte del propio Estado, que supuestamente el Estado es el que nos cuida, el Estado es que nos brinda la seguridad, era medio difícil que no haya un silencio de la parte de toda la población. Obvio que después ya vamos a ver en este mismo punto de derechos humanos que empieza a surgir la protesta frente a esta situación. Los partidos políticos, muchos se llamaron al silencio, hasta ya un periodo donde empieza a entrar en crisis. Las cúpulas de la iglesia también, la dirigencia sindical y ni hablar los medios de comunicación. Eso siempre, recuerda que estamos en los primeros 4 años del gobierno de Videla, ¿no? Después ya empieza a haber crisis. Bueno, y ahí hay algunas imágenes. En el caso del Mundial fue bastante utilizado. El Mundial del 78 fue utilizado políticamente porque
mientras se jugaban los partidos más importantes, a un par de cuadras que queda la ESMA, es donde más gente se desapareció en ese momento. Bueno, después, bueno, ahí también parte de propaganda de los propios militares. Argentina es libertad, los argentinos somos derechos y humanos. Es que esa frase lo habían hecho cuando viene el organismo de derechos humanos de la OEA, que ya vamos a ver también. Y después también unámonos, abajo dice, a ver, no seremos bocado de la subversión. O sea, hay un plato, la Argentina sería lo que se comía, pero bueno, hay una propaganda claramente en contra de la subversión. Vamos a ver cómo responden, digamos, a ver, acá. Por supuesto, como les decía, más allá de que hubo un silencio de algún sector importante de la dirigencia política, empieza a organizarse, empiezan a salir, digamos, los sectores que van a buscar a sus familiares. El autor habla de dos etapas. Primero, la oposición fueron los organismos de derechos humanos, la defensa de la vida y el respeto por la libertad fue el marco que lo desenvolvió en la acción política. Es cuando nace las Madres de Plaza de Mayo. La consigna que, bueno, que se hizo muy importante, que aparición con vida y castigo a los culpables, que eso se fue agregando más adelante, pero siempre la aparición con vida. Ahí tenemos, digamos, imágenes de las famosas rondas que se hacían en Plaza de Mayo, que hacían esa ronda porque no podían quedarse en un solo lugar. Ahí estaba el famoso circulen. Entonces, bueno, una de las formas, una metodología para protestar, hacen estas rondas, donde sobre todo había muchas mujeres que eran las madres, que por eso de Madre Plaza de Mayo, las que llevaban en esta organización. Y en la segunda etapa empieza ya a salir, digamos, el sector multipartidario, y sacan un documento que eran algunos partidos que empezaron a querer organizarse y solicitaban, no exigían, solicitaban al gobierno respuestas para los familiares de los desaparecidos y con un expreso reconocimiento del labor antisubversivo que había hecho los militares. O sea, todavía ahí los partidos es como que reconocen que están haciendo bien el trabajo los militares contra los subversivos. Pero por un lado se acomodan, vamos a decir así, exigiendo, pidiendo eh, que le den respuesta a los familiares que exigían la aparición con vida de sus hijos. Es así frente a toda esta situación porque los que logran estar en el extranjero hay una campaña muy fuerte. Es más, cuando fue el Mundial del 78, había una campaña muy fuerte para que algunas selecciones no vengan a participar en el Mundial de organismos que estaban afuera de derechos humanos. Y eso, por esa presión que había en el interior, en el exterior en realidad, logran que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenecía a la OEA, y en 1980 se conoce el informe, obvio, condenado a todo lo que estaba pasando acá en Argentina. A su vez, otro golpe que recibe en materia de derechos humanos el gobierno militar es que a Adolfo Pérez Esquivel le otorgan el Premio Nobel de la Paz, y eso, por supuesto, es un golpe también importante para los militares en una de las políticas que para ello era importante, que era atacar, llevar adelante la lucha contra la subversión. Eh, el autor habla de una cortina de humo, que es lo que habíamos hecho mención hace rato, que era el Mundial de Fútbol, y también utilizaron bastante bien el tema esto de que en Japón había ganado el seleccionado juvenil, el torneo mundial también, ahí estaba Maradona, era un, realmente era importante. Bueno, sabemos que Argentina es un país bastante futbolero, y eso, bueno, aprovecharon también los militares para tratar de ocultar un poco, pero a pesar de todo eso, los que venían luchando en el exterior por la cuestión esto de los desaparecidos y la lucha interna que vienen haciendo las Madres de Plaza de Mayo, logran al menos desde la condena pública que los militares tengan, digamos, un golpe en el sentido en derechos humanos. Pero bueno, eso no significó que no se siga desapareciendo gente, deteniendo, persiguiendo, pero ya era un avance frente a todo el silencio que se venía dando en todo este momento. Bueno, vamos a ver que
empieza a entrar en crisis este proyecto fundacional que tenían ellos como dos objetivos. Por un lado, reestructurar en el plano económico que lo habían llevado adelante y a la vez poder tener, digamos, después de que ellos se retiraban, una república a medida de los militares. Presente, por supuesto, ellos. Ese era el objetivo. Por un lado, el autor habla del comportamiento de los partidos políticos, qué empiezan a hacer en todo este proceso. En los primeros 2 años abrieron un compás de espera y silencio, que eso ya lo vinimos hablando. Después en el 78 salen del letargo con pronunciamientos públicos, pero reconociendo el trabajo de los militares, como habíamos dicho. Entre el 78 y 1981 manifiestan los siguientes puntos. Uno, la participación política, el restablecimiento del Estado de Derecho, las libertades políticas, la vigencia de los derechos humanos y la modificación de la política económica. Eso es lo que empiezan a plantear en algunos documentos que sacan los partidos políticos, pero siempre tratando de ser lo más moderado posible para no tener problemas con los militares. Es así que llega, digamos, al fin el gobierno de Videla, con una crisis interna ya entre los militares y sobre todo los problemas de no poder cumplir, digamos, con los objetivos. Habíamos dicho al inicio que había estaban muy unidos a llevar adelante el plan que tenían y después, bueno, ya empieza a haber esta división, como ser, sobre todo las críticas que tenían sobre la política económica de Martínez de Oz, un sector de los militares, y a la vez, bueno, el autor habla que solamente dos proyectos se pudieron implementar en este proyecto fundacional. Uno, que es el aniquilamiento de la fuerza, de la subversión, y después el programa de la reestructuración económica de Martínez Oz. Ambos los llevó el régimen autoritario a chocarse con la realidad. ¿En qué sentido? Porque estamos viendo que surge una política de derechos humanos, a pesar de que cumplieron los objetivos de desaparecer y atacar físicamente a muchos argentinos, pero también hay una respuesta de parte de la sociedad. Entonces, se cumplió por un lado, pero también les juega en contra, porque eso hace que se organice en un sector de la sociedad. Y en el caso de la reestructuración económica de Martínez de Oz, a pesar de que se lleva adelante, pero también lleva una crítica porque hay inflación, porque hay ataque salarial, cierre de empresas. Eso lleva, por supuesto, a chocar con la realidad. Y eso es fundamentalmente que cae el gobierno de Videla. En realidad, Videla se había, y eso lo dice Quiroga, se había postulado por la segunda instancia. O sea, él quería seguir, digamos, como presidente. Pero tiene que renunciar por frente a todas estas situaciones internas que había en la propia dictadura, el enfrentamiento que tenían. Pero no, sí renuncia. Pero la idea de él era seguir en el gobierno. Y bueno, ahí entramos ya al sucesor de Videla, que también es del ejército, es Viola. El 29 de marzo del 81 asume la presidencia el general Roberto Viola. Solo estuvo 8 meses y 12 días en el gobierno. Su debilidad interna, tenía una línea aperturista, porque él, una de las ideas que tenía este militar era tratar de hacer una apertura hacia la transición de la democracia, algo que no le perdonan, por supuesto, los sectores más ortodoxos, como dice el autor, de la Junta Militar. El gobierno de Viola entendía que los problemas en economía, o sea, ¿cuáles eran los problemas en la economía? La alta inflación, atraso cambiario, falta de rentabilidad empresarial y mínimo crecimiento, no solamente en la cuestión empresarial, sino ni hablar en la cuestión salarial. O sea, esos eran los problemas para Viola que había que tratar. Y bueno, por supuesto, eso significaba cambiar el rumbo, sobre todo en la economía, que ya había empezado con el gobierno de Videla. Por eso ahí cuando el autor habla de que había una fuerte resistencia de los sectores ortodoxos del gobierno, es eso, porque Viola, por un lado, quiere hacer la apertura democrática y a la vez buscar algún cambio en la economía. Ahí el autor habla que soplan vientos de liberación para actividades políticas, gremiales. Eso estamos hablando del año 81, ¿no? Y ahí, mira, ahí encontré una foto cuando hablamos esto de los vientos de liberación. Miren arriba, bueno, está Viola con el grupo conocidísimo, no sé si lo identifican ahí, el que está de barbito, de bigotito.
Sí, ¿no? No se ve. Bueno, Freddie Mercury había hecho estaba haciendo una gira, digamos, internacional, y bueno, viene a Argentina. Viene a Argentina. Sí. Bueno, a ver, estaba haciendo una gira, digamos, mundial, y bueno, y por supuesto le abren las puertas también en Argentina, y bueno, ahí Viola está de traje, está más, bueno, para ellos es bastante informal, digamos, porque ellos normalmente siempre andan más en esa época con uniforme, ¿no? Bueno, y ahí muestran un poco esa cuestión de la apertura, también empiezan a surgir algunas cuestiones culturales, y eso es lo que le preocupaba bastante al sector más ortodoxo dentro de las Fuerzas Armadas. Es por eso tampoco que dura mucho. La clase dirigente, sobre todo los sectores políticos, piensan en un proceso de discusión sobre la transición democrática. Nace la multipartidaria, que estaba impulsado por el radicalismo, estaba el peronismo, los intransigentes, el socialismo, que son, bueno, los que realmente después terminan llevando adelante la apertura democrática después de las Malvinas. En resumen, el autor habla que esa apertura con Viola terminó en un clima de distinción política y cultural. Ahí hay un guiño también para el sector peronista. ¿Por qué? Porque le dan la libertad a la expresidenta Isabel Perón. Miren, la verdad que para mí era nuevo, tuvo bastantes años presa. O sea, normalmente he visto que no caían tanto tiempo detenidos los expresidentes. Sí, Alejandro, ¿querés agregar algo? Hola, sí, en el caso de la expresidenta Martínez Isabel de Perón, estuvo detenido en el Mesidor, una residencia que quedaba en Neuquén. Si bien estaba detenida en una residencia con muchas atenciones y cuidados, pero en definitiva estaba detenida. ¿Sí? Y acá se la libera en el 81 y ella toma el camino del exilio. Exacto. Pero el autor habla de que esa liberación era también la idea de abrir un diálogo con el peronismo, casualmente en el gobierno de Viola. Después, bueno, consultan también con los partidos políticos, empieza a haber reuniones con los partidos políticos de parte del gobierno de Viola, y hay una mayor participación de civiles en el gabinete. También eso, porque el gabinete normalmente era todo de militares, o sea, más allá que había algunos intendentes, algunos, bueno, en el caso de Aguado, que llegó a ser gobernador de Buenos Aires, bueno, que habíamos mencionado hace rato, pero son muy pocos civiles que ocupan cargos como de gobernadores, porque casi todas las gobernaciones las ocuparon los militares, y después sí, intendencias, sí había muchos civiles, no en general. Sí, bueno, en el caso de Jujuy, inicialmente el gobernador fue un militar cuando se produce el Ajá. golpe de Estado el 24 de marzo del 76, pero iniciada esta apertura democrática, esta apertura a la negociación o al Claro. diálogo por Viola, acá en Jujuy también se produce un recambio, deja de ser un gobierno militar y se designa a un civil, que va a ser Horacio Guzmán. Bien, gracias, Ale. Eh, bueno, el gobierno y la junta militar, una relación ríspida y tutelar. Bueno, ahí el gobierno se hace referencia solamente a Viola, ¿no? Y la junta militar es donde empiezan otra vez a replantearse qué es lo que qué estaba pasando con esta apertura, con este diálogo, y es donde terminan, digamos, tomando una decisión de pedirle también la renuncia a Viola, y es donde asume, lo enferman, o sea, el autor habla de que lo enferman, o sea, se retira un par de días como enfermo, y después, bueno, no logra regresar porque tiene presente la renuncia, y bueno, y ahí asume en ese momento el comandante de la fuerza del ejército, que es Fortunato Galtieri, y bueno, y como dice el autor, gana la línea dura en esta cuestión de cerrar esa etapa semi-aperturista y bueno, y empezar, digamos, este periodo que sería del año 81-82. Bien, ahí tenemos algunas imágenes emblemáticas de este periodo 81-82. Por un lado, uno Galtieri ahí saludando en la Plaza de Mayo. Y bueno, después bueno, ya hablamos de eso. ¿Cuáles eran los objetivos que tenía este gobierno? Primero, recuperar la autoridad presidencial y el gobierno militar, desgastada después de 6 años de la dictadura. O sea, ya no es solamente Viola, sino de antes. O sea, el desgaste en el sentido de la cuestión de derechos humanos, la cuestión económica, y por supuesto, seguir, y eso era, digamos, lo que sí, el objetivo primordial de ello, la cuestión liberal, la cuestión económica,
que también volver a retomar, al menos, de un par de meses que tuvo Viola, que trató de ahí de al menos hacer algunas críticas sobre el proyecto liberal económico. El gobierno de Galtieri no buscaba organizar la transición democrática, sino recomponer el resquebrajado proyecto autoritario. Era su última carta a jugar. ¿Cuál era ese proyecto? Que lo habíamos hecho mención y lo recuerdo de nuevo. Que ellos, la idea que tenían es terminar, digamos, un proceso de reorganización nacional y después ellos tratar de que haya una transición hacia la democracia, pero que ellos estén presentes en esas decisiones, o sea, que los militares no se vayan del todo de esa nueva república que querían fundar ellos, como decían. Dos factores que agravan la crisis interna. El fracaso económico, que evidentemente no pueden darle rumbo porque sigue muy presente la cuestión de la inflación, y eso hace que de a poco empiece a haber movilizaciones de parte del movimiento obrero. Y bueno, el desprestigio de las Fuerzas Armadas, sin ninguna duda, eso también era muy fuerte. ¿Qué objetivo tenía el gobierno de Galtieri? Uno, impulsar un plan de ajuste estructural, más de lo que ya había, con políticas fiscales y monetarias, acercamientos a Estados Unidos, por formar un nuevo partido como una tercera fuerza. Eso ya pensando en la transición, si en algún momento regresaba, digamos, la cuestión democrática. Y bueno, ya estaba dentro, según el autor, estaba en los planes la ocupación de las Malvinas, que era tratar de organizar ese consenso social, utilizando una de las reivindicaciones históricas nacional que tiene, digamos, Argentina hasta el día de hoy, ha visto que está muy presente, se trabaja muy fuerte desde el Estado la cuestión de las Malvinas, y bueno, que en este momento los militares lo utilizaron a favor de su proyecto. Y acá esto, la verdad que es interesante. El 30 de marzo, la CGT convoca un acto contra el gobierno. Estamos hablando del año 81, ¿no? El 30 de marzo. Y 3 días después, en la misma Plaza de Mayo, los militares reciben el apoyo por la recuperación de las Malvinas. O sea, el 30 de marzo hay una movilización, obvio, que fue reprimida, presos, no sé si no hubo desapariciones ese día, la verdad que no sé, pero sí presos, una represión muy fuerte, y la protesta de la CGT era por la cuestión económica, salarial y la inflación, pero a los 3 días después de que hacen la ocupación en las Islas Malvinas, no digo la misma persona, pero esa sociedad que venía repudiando todo el accionar militar, sale a dar un apoyo abierto a los militares. Bueno, ahí estamos viendo la foto de Galtieri, saludando, digamos, el 2 de abril, cuando se produce, digamos, la ocupación de las Malvinas, y bueno, y como decíamos al principio, era tratar, que era la última carta que le quedaba al gobierno. Y algo que, bueno, que no lo menciona el autor, pero sí me gustaría que relacionarlo con esta cuestión que decía el neoliberalismo, porque los ingleses responden, o sea, responden y vienen y atacan también, y bueno, sabemos cuál es el final triste que tuvimos. Pero bueno, en Inglaterra también se estaba haciendo la reestructuración económica o implementando el plan neoliberal y habían cerrado varias minas, habían cerrado varias empresas estatales y también había una fuerte protesta en Inglaterra. Y a Margaret Thatcher, que era la primer ministra de ese momento, le vino también bien, digamos, euforia nacionalista que muchas veces suele no pasarle solamente a los argentinos, sino bueno, a los ingleses les pasó también, al menos a un sector de la población. Y es por eso que también se embarcan en esta guerra, que en realidad, bueno, el autor después hace referencia a que no había ningún plan y todo esto de parte de los militares argentinos. Pero bueno, para ver también que este plan neoliberal no solamente estaba aplicándose en América Latina con las dictaduras, sino en gobiernos, entre comillas, democráticos, en el caso de Inglaterra, bueno, en Estados Unidos también tenían problemas, ¿cómo se llama el presidente? Reagan, exactamente. Reagan también tenía problemas internos con el movimiento obrero, porque también habían cerrado algunas empresas importantes, dentro de ese plan neoliberal que lo habían, en el caso de América Latina, muchos militares llevaron adelante ese plan, pero en el caso del primer mundo, vamos a decir así, eran gobiernos democráticos. Después el gobierno habla que el 14, bueno, acá no termina esto, que decía, bueno, sin ningún, los militares, el autor dice que no hubo ninguna preparación militar, y eso llevó a un error de cálculo también, pensando que Estados Unidos iba a apoyar a Argentina, porque bueno, tenía muy buenas relaciones en ese momento, pero bueno, que en definitiva Estados Unidos termina del lado de Inglaterra, pero bueno.
El 14 de junio es la rendición de las Fuerzas Armadas frente a este conflicto bélico ante los ingleses. Concluye la aventura de otorgar legitimidad al régimen militar mediante la guerra. Totalmente un fracaso político y económico, y la derrota militar es el prólogo del fin del proceso de la reorganización nacional. Esto, por supuesto, se suma, aparte de que ya venía la cuestión económica, que no lo podían sostener, el fracaso político, y termina, digamos, con la guerra de la Malvinas, derrotado no solamente de las Fuerzas Armadas, en este caso fue una derrota para toda la Argentina, porque después uno trae sus consecuencias bastante complicadas. Pero bueno, ahí termina, en definitiva termina el gobierno de Galtieri. Vamos ya con lo último. Renuncia Galtieri y ahí automáticamente también está la disolución de la Junta Militar. Recuerden que la Junta Militar estaba integrada por las tres fuerzas, ¿no? Era tan fuerte la crisis porque normalmente cuando renunció Videla, cuando renunció Viola, la Junta Militar estaba estable. En este momento era tan grande la crisis que la Junta Militar también se disuelve en su momento. El 17 de junio, bueno, Galtieri es desalojado del poder, la derrota en las Malvinas hace inevitable el retorno de la democracia y la caída del Estado autoritario. Reitero, ese concepto de Estado autoritario, el autor lo trabaja bastante en el texto, y bueno, para tenerlo en cuenta. En la disolución de la Junta Militar, se retiran la Fuerza Aérea y la Fuerza Armada, queda solamente el Ejército, queda solo en esta, y tratan, por supuesto, de la idea de ellos, y ahí ya le ponen una fecha de cuándo terminaría el proceso de reorganización nacional, que sería para ellos 1984. Esa era, digamos, la idea, ¿no? Pero bueno, después, con todo esto que fue pasando, que cuando pierden la guerra de Malvinas, la protesta se hace muy fuerte en la calle, había represión, pero lo mismo había una protesta fuerte, y eso, bueno, acá encontré ahí una cita de un periódico, que bueno, Galtieri dice que va porque no tiene apoyo ni respaldo del ejército, por él quería quedarse, bueno, y asume, lo reemplaza, digamos, a Galtieri, otro general del ejército, que es Viñone. Y bueno, ahí el fin del Estado autoritario. Vamos al desenlace. Las Fuerzas Armadas, doblegadas por la derrota militar, desprestigiadas políticamente, degradadas por la violación de derechos humanos, y un enfrentamiento abierto entre las fuerzas, ¿no? Sobre todo, ese enfrentamiento es de las dos fuerzas más chicas contra el ejército. El ejército, bueno, tenía un poco más de cuerpo porque tenía gobernación en algunos casos, pero a la vez tenía más peso, digamos, dentro de los ministerios y todo. Los partidos políticos ganan la escena nacional, o sea, empiezan ya abiertamente a hacer campaña por el retorno a la democracia. Se preparan las elecciones libres, ya empieza a hablarse ya no solamente los partidos, sino que el propio gobierno de Viñón empieza a hablar de la apertura democrática, empiezan a ver en qué momento hacen un programa electoral. Y acá hay algo importante. Los militares exigieron un acuerdo contra la guerra sucia e inserción en el futuro gobierno. Eso es lo que empiezan a exigir en algún momento los militares. Acá cuando habla contra la guerra sucia, o sea, ellos no querían que se revise realmente lo que habían actuado, bueno, ya vamos a ver acá, con su actuación. O sea, para ellos había sido una guerra, que habían enfrentado a un enemigo interno que venía a desmantelar prácticamente el Estado Nacional, y entonces ellos, su actuación había estado bien. Y por supuesto, pedían tener una inserción en el futuro gobierno, tener una participación política. Se reconstituyó la Junta Militar. A pesar de toda esta situación, ellos ya veían que si esto había una apertura democrática, ¿qué iba a pasar con ellos? Entonces vuelven a unificar, por lo menos la Junta Militar, unifican de nuevo como órgano supremo para negociar fundamentalmente. Lo único era eso, ya le estaba muy preocupado de ver cómo es en esa retirada la más ordenada posible y que no le pase lo que le pasó después. O sea, para dejar un dato, creo que es el único sector, digamos, el único país que condena a los militares en todo este proceso de dictaduras en América Latina. Entonces, los militares sabían que en algún momento algo les podía pasar y bueno, entonces querían negociar lo mejor posible
una salida lo más honrosa posible, a pesar de ya la derrota militar y todo eso, pero bueno, por eso es que se junta de nuevo, valga la redundancia, la junta militar. El gobierno de Viñones, apoyado por todos los cuarteles, tenía un apoyo, obvio, del ejército fundamentalmente. Quieren imponer la condición para la transición democrática. ¿Qué pasa? Ahí es donde yo les decía, los militares exigían la no revisión de lo actuado por las Fuerzas Armadas, contra la subversión fundamentalmente, y hacen, digamos, una proclama de la ley de autoamnistía, que trataban de ellos de alguna forma de no tener, digamos, ninguna condena, pero bueno, eso no lo logran, porque después, ¿qué pasa? La multipartidaria rechaza pública, o sea, todos los partidos rechazan públicamente toda esta política de los militares. Eso ya muestran la debilidad total que tenían los militares, porque imagínense, los propios partidos políticos salen a rechazar no solamente su exigencia, sino esta autoamnistía, y eso, por supuesto, ya va demostrando, socialmente no tenían apoyo de nadie los militares, que nunca lo tuvieron, salvo de algunos sectores más concentrados de la economía, algunos empresarios, pero de la sociedad en general no tenía un apoyo, y bueno, mucho menos en este momento de una derrota militar que fue la Guerra de Malvinas. Todo esto lleva, por supuesto, se abre la cuestión electoral, no para el año 84 como querían ellos, sino que se adelanta un año encima. En el año 83 viene la apertura, bueno, las elecciones, bueno, todos saben, ahí tenemos la figura de Raúl Alfonsín, es elegido, digamos, como presidente, lo vota más del 51%, y eso hace que los militares ya no puedan negociar ninguna salida, porque también eso lo deja bien marcado el autor, el doctor Alfonsín, no acepta, digo, ningún tipo de negociación, ni para sentarse a hablar con ningún representante de los militares, y termina, digamos, te tienen que retirar porque no hay ninguna negociación. Primero lo que ellos fueron intentos, pero después al final, con el triunfo de Alfonsín, termina, digamos, directamente los militares se tienen que retirar, entregan, digamos, el gobierno, y ahí, digamos, termina lo que se conoció como el proceso de reorganización nacional, iniciado el 24 de marzo del 76 hasta el 83. Bueno, eso tenemos por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún aporte que quieras hacer, Alejandro. Sí, a propósito de la elección a presidente en la que se impone Alfonsín, decir que el otro candidato que tenía posibilidades de ganar las elecciones era el candidato Ítalo Luder del Partido Justicialista. El triunfo de Alfonsín, como dice acá el profe Raúl, significó que prácticamente se desconozcan las negociaciones que los militares querían imponer para condicionar ese retorno a la democracia. Se desconoce la ley de autoamnistía, que es la ley en la que los militares limpiaban sus propias culpas, otorgándose un perdón a sí mismos. Diferente era la posición de Ítalo Luder. Luder, el candidato a presidente del Partido Justicialista, más bien era aperturista a estas negociaciones, a estas condiciones que los militares imponían. Por lo tanto, en perspectiva, visto del presidente, cuán diferente hubiese sido si el triunfo hubiese sido el de Ítalo Luder, porque era más afín a negociar con los militares y aceptar ciertas condiciones y ciertos conceptos que los militares tenían de su propio gobierno. Así que por eso es que el crédito de reconocer a Alfonsín como, no solamente por ser el presidente que abrió el retorno a la democracia, sino por tomar esta posición clara, esta postura clara respecto de no tener ningún tipo de negociación y aceptación de condiciones respecto de los militares que están en retirada, pero que conservan claramente un poder. Sí, Ale, acá justo hay un compañero, aparte virtual, David, que él dice que en algún momento dijimos que una de las cuestiones del gobierno militar era el fracaso en su política económica, pero en realidad eso, el fracaso en el sentido de que no lo han podido implementar hasta último momento, porque después lo mismo, la cuestión de la reestructuración económica se hace, o sea, eso queda, digamos, como herencia de la dictadura, porque más allá, por ejemplo, esta parte de la reestructuración económica tiene que ver con la deuda externa, porque después Alfonsín nunca pudo sentarse a negociar con los sectores financieros la cuestión de la deuda. Y eso significó que se siguió agrandando. Bueno, Alfonsín sabemos que terminó mal después con el tema hiperinflación, tuvo que renunciar ante tiempo. Bueno, después llega Carlos Saúl Menem.
Pero en realidad, bueno, si uno se pone a ver, obvio que no fue un fracaso económico, porque se logró instalar, digamos, por lo menos la primera instancia, lo que se conoce como el neoliberalismo, que después en la década del 90 se termina de profundizar, pero ya con un gobierno democrático, pero no, el tema del fracaso lo menciona el autor. O sea, después si uno se pone a hacer la lectura, como se dice, con el diario del lunes, obvio que no fue un fracaso porque se terminó, digamos, aplicando ese plan, porque era un plan, el autor habla de una reestructuración económica, otros autores hablan del plan neoliberal, pero bueno, que fue realmente una cuestión de fondo que se terminó, digamos, haciendo ese cambio económico. Y después, bueno, el otro plan desde lo político que fue atacar a la subversión, como decían ellos, que también triunfó. Pero eso lo llevó después a debilitar a su gobierno por la política de derechos humanos. O sea, sus planes económicos y políticos contra la subversión, como dicen ellos, se los llevó adelante. Pero después le trajo, digamos, consecuencias en lo inmediato, porque, bueno, imagínate, cuando se aplicó toda la cuestión económica, se disparó la inflación, los salarios miserables, o sea, todo eso también llevó a, a socavar, digamos, al gobierno militar. En ese sentido se puede decir de fracaso, pero después si uno ve a largo plazo, o sea, la cuestión económica llegó hasta la década del 90, se profundizó y bueno, si uno ve hasta el día de hoy, hay empresas que no se Altos nos Sapla, el ejemplo, que es parte de esa política de privatización y todo. Pero bueno, eso, no sé si hay algún otro aporte, algo que quieran consultar. Claro, exacto. Las cooperativas. Claro. Exacto. Bueno, antes de terminar la clase, de recordarles de nuevo lo que dijimos al principio. El día miércoles 23 tenemos clase de consulta de manera presencial. No se va a grabar esa clase, por eso es importante que vengan ese día, bueno, no solamente para hacer las consultas, sino si hay alguna duda también con respecto al recuperatorio y todo eso, en la parte más administrativa y todo. Por favor, entonces vengan el miércoles 23 y bueno, mañana tenemos los prácticos normalmente, tanto la comisión de la mañana como el comisión de la tarde, y lean, por favor, sobre todo. No, nos queda uno todavía, la semana que viene. Bueno, buenas noches a todos.